Vamos a iniciar con el capítulo 2, concerniente al tema de lo que es los fundamentos de la programación. En este capítulo lo que vamos a hacer es revisar algunos conceptos básicos que necesitamos conocer. Vamos a dar una introducción general al tema de lo que concierne a diagramas de flujo, ¿sí? Para lo cual vamos a definir primeramente lo que es el dato. ¿Qué es un dato? Se define como la expresión general que describe los objetos con los cuales opera la computadora. Los datos que procesa un computador pueden ser simples y estructurados. Como todos sabemos, para nosotros poder obtener resultados de un computador, lo primero que debemos hacer es proporcionarles información. Estamos conscientes de que las computadoras, por más que se les ha dado muchas funciones, avanzada la tecnología, siempre o hasta el momento todavía las computadoras están esperando información o datos en este caso para que puedan operar y pueda darnos en este caso respuesta. Sí, entonces en el caso de la programación nosotros vamos a utilizar dos tipos de datos: los datos simples y los datos estructurados más adelante en lo que concierne a vectores y matrices. En programación nosotros trabajamos con datos simples, ¿sí? Este tipo de datos tienen como característica principal es que solamente ocupan una sola casilla de memoria. ¿Qué quiere decir? Que el dato que nosotros almacenemos solamente va a estar en una sola parte de la memoria, que al ser reemplazado o asignar un nuevo dato, este se va a borrar. ¿Sí? Los datos simples o los datos que nosotros podemos almacenar, como podemos ver aquí en la diapositiva, pueden ser numéricos o alfanuméricos, que son los dos tipos de datos que existen. Dentro de los datos numéricos están los que indican cantidad, es decir, con los cuales nosotros podemos realizar operaciones aritméticas o operaciones matemáticas. Los dos datos conocidos que son los números enteros y los números reales. Los datos alfanuméricos son los alfabéticos y también los numéricos. Los primeros, los alfabéticos, se refiere a todo lo que es texto. Nosotros podemos almacenar un carácter, que son los datos de tipo char, o podemos almacenar una palabra o una cadena, que son los string. También podemos almacenar valores numéricos que indican posición. Vamos a ejemplificar esto de los datos dentro del computador. Como sabemos, en las computadoras trabajan o almacenan su información en casillas de memoria o en memoria para poderlo operar y trabajar con estos datos. Entonces ahí tenemos una memoria en donde en cada una de las casillas nosotros podemos almacenar información. Puedo almacenar un número, puedo almacenar una letra, puedo almacenar una palabra, puedo almacenar otro número en cada una de las casillas dentro de la memoria. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a acceder a esta información dentro de las casillas haciendo referencia al nombre de cada uno de los datos. Voy a iniciar con lo que son los datos numéricos. Los datos numéricos son aquellos que se representan cantidad o valor, como los que trabajamos normalmente para realizar cualquier tipo de operación. Dentro de ello tenemos los datos enteros, que todos lo conocemos, son los datos que no tienen parte fraccionaria, pueden ser positivos, negativos o inclusive el mismo cero. En la parte de los ejemplos tenemos algunos datos, por ejemplo el 378, el 0, el menos 896. El otro tipo de datos con los cuales nosotros podemos trabajar son los números reales. Estos números siempre tienen parte decimal o punto decimal. Pueden ser también positivos, negativos, ¿sí? Ahí tenemos de la misma manera ejemplos que determinan ejemplifican cuáles son los números reales. Los siguientes datos que habíamos visto son los datos alfanuméricos, los cuales, como había dicho, representan información textual, es decir, palabras, frases o letras. Tenemos dos tipos de datos, los datos de tipo carácter o char, ¿sí? Es un conjunto finito y ordenado de caracteres que la computadora reconoce. Este tipo de datos solamente representa un carácter. Pueden ser mayúsculas o minúsculas, como vemos en cada uno de los ejemplos. Tenemos ahí una A, una B mayúscula y una B minúscula. El otro tipo de dato que vamos a trabajar son los tipos de datos cadena o string. En este caso ya es una sucesión de caracteres que se encuentran delimitados por los apóstrofes o las comillas.
¿Sí? ¿Por qué utilizamos estos operadores para delimitar? No es necesario para saber en dónde inicia y dónde termina el dato. ¿Sí? Entonces nosotros, como había mencionado anteriormente, podemos almacenar esta información dentro de las casillas de memoria para luego poder operar con ellos. Ya tenemos luego los datos estructurados, que los vamos a ver más adelante. En este caso ya no hacemos referencia a una sola casilla, sino a varias casillas de memoria. Estos datos se los conoce como vectores o como matrices. ¿Sí? Entonces un dato estructurado, como ya he dicho, ya no hace referencia a una sola casilla de memoria como teníamos en la parte superior, sino podemos hacer referencia a varias casillas de memoria. ¿Sí? Por ejemplo, en este vamos a almacenar, ya vamos a ver más adelante, datos del mismo tipo. ¿Sí? Por ejemplo, voy a ingresar solamente números. ¿Sí? Y yo puedo acceder a todos estos datos, ¿sí?, que se encuentran en esta casilla con un solo nombre para poder trabajar con ellos, que lo vamos a ver más adelante. Para nombrar este tipo de datos, nosotros debemos utilizar lo que son los identificadores. ¿Qué es un identificador? Es un carácter o un conjunto de caracteres que tiene como función la de representar algún valor o información que se le asigne. Y podríamos comparar este identificador con el nombre que ustedes, por ejemplo, utilizan. Como su nombre lo dice, sirve para identificar a alguna persona, por ejemplo, su nombre. En este caso vamos a utilizar un identificador para nombrar o para identificar, valga la redundancia, a un dato o a un conjunto de datos. Los identificadores deben cumplir con ciertas características para poderlos utilizarlos dentro de lo que es la programación. Un identificador siempre debe empezar con un carácter alfabético. Entre un carácter y otro no debe existir espacios en blanco, y a continuación del primer carácter alfabético puede ir cualquier otro carácter. ¿Sí? Entonces nosotros podemos identificar de esta manera. Por ejemplo, ¿es un identificador válido? Sí. Estamos utilizando una letra para identificar cierta información. ¿Es un carácter alfabético? ¿Es un identificador válido? Sí. Utiliza o inicia con un carácter alfabético y a continuación tenemos un número. Entonces sí lo puedo utilizar como un identificador válido. ¿Es un identificador válido? No, porque no inicia con un carácter alfabético, entonces no puedo nombrar la información de esta manera. ¿Es un identificador válido? No, tampoco puedo utilizar este tipo de identificación porque, como pueden observar, existe un espacio entre la O y el 2, por cual estaríamos hablando ya no de un identificador sino de dos. ¿Sí? Entonces no es un identificador válido. ¿Es un identificador válido? Sí. Puedo utilizar para identificar, para nombrar un dato, el guión bajo para unir, en este caso, el identificador. Sería ejemplo guión bajo 2. Sí lo puedo hacer de esta manera y puedo utilizarlo como identificador. Ahora, como había dicho, nosotros esta información la tenemos almacenada para identificarla, o debemos darle un nombre a esta información. Sí, nosotros vamos a asignarle un identificador. Por ejemplo, a este 7 que tengo almacenado aquí, yo le voy a llamar B. A esta información que tengo almacenada en esta casilla, yo le voy a llamar C. A esta información que tengo almacenada por aquí, le voy a dar otro identificador u otro nombre, por ejemplo, de 1. ¿Sí? Y así yo podría nombrar a cada información almacenada dentro de la memoria, dándole un identificador válido. Más adelante podemos observar también que a este tipo de información, que eran los datos estructurados, también le puedo dar un nombre o un identificador, que le puedo decir que se llama notas. ¿Sí? Ese sería el identificador, en este caso, para el dato estructurado, para este conjunto de datos que tenemos ahí. Para nosotros poder asignar la información que se encuentra almacenada en las memorias, vamos a utilizar lo que es la operación de asignación, de manera que esta información sea nombrada o sea asignada a un identificador válido. ¿Sí? Para esto vamos a utilizar el operador o el signo igual, el cual nos permite asignar, ¿sí?, al identificador
que se encuentra a la izquierda del signo de igualdad será el receptor de la operación o del valor que provenga de la operación que se encuentra a la derecha. Nosotros de esta manera podemos asignar la información a nuestros identificadores, si sea un dato o sea una operación. Vamos a ver. ¿Ya? Entonces, para nosotros asignar la información, simplemente lo que vamos a hacer es colocar el identificador, por ejemplo B, el operador igual y el dato de la información que voy a almacenar, que es el 7. ¿Ya? Puedo también decir en C, asígneme una letra, que en este caso sería la letra A. Como había dicho, cuando trabajamos con caracteres, sí, con una letra o un conjunto de letras, lo que debemos utilizar son los apóstrofes. ¿Ya? Las operaciones de asignación nosotros podemos hacerlo utilizando el signo igual, como estamos teniendo en el ejemplo, o también podemos utilizar la flechita, ¿sí? En el software que vamos a utilizar, que es BFD, nosotros utilizamos esta flechita que denota asignación también. Entonces voy a poner, por ejemplo, en D1, quiero que se asigne o que se almacene la palabra casa, ¿sí? Cualquiera de las dos formas que utilicemos para asignar son válidas. Voy a poner otra variable, voy a poner, por ejemplo, P, y voy a utilizar la flechita para asignar un valor de 8, ¿sí? Que también tenemos aquí, y le damos un identificador. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar de esta manera, almacenamos la información en identificadores que sean válidos con las características que había mencionado anteriormente. Por ejemplo, ahí tenemos C es igual a 6, D es igual a 5, si son datos que están asignados a identificadores, y vamos a representarlos de esta manera, ¿sí? Nosotros vamos a tener una tabla con los identificadores válidos y dentro de ellos el dato que se está almacenando en cada una de las casillas. Como podemos ver ahí, el 6 se almacena en la C, el 5 se almacena en la D. Me dice también allí una operación, asigneme lo que está en C más lo que está en D. ¿Qué está en C? El 6. ¿Qué está en D? El 5. 6 más 5 sería 11 y este valor se asigna a la variable A. ¿Ya? Dicen B, asígneme lo que está en A menos lo que está en C. En A está el 11 y en C es el 6. 11 menos 6, 5. En B asignamos un 5. Y podemos ir realizando más operaciones y dando valores o asignando valores a cada uno de los identificadores que tenemos ahí. Vamos a continuar utilizando otras operaciones. Por ejemplo, en C asígnese lo que está en D más lo que está en A. En D tenemos un 5, en A tenemos un 11. 11 y 5, 16. Esto asignamos en C. ¿Qué sucede con el valor que estaba almacenado anteriormente en C, que es el 6? En este caso, como es un dato simple, ¿no? Ya el valor que está anteriormente almacenado se va a eliminar, ¿sí? Ya no vamos a tenerlo. Se borra, se elimina, y el último valor que queda almacenado en este caso sería el que acabamos de asignar, que es el 16. Por eso hablábamos de un dato simple, ¿no? Que las operaciones que vayan realizando, los datos se van asignando y solamente se queda almacenado el último valor. ¿Puedo acceder al valor que estaba almacenado anteriormente? No. Como dije, este valor se elimina y lo he representado ahí, y ya no puedo acceder o puedo tomar este valor. Solamente se queda almacenado el último valor, que es el 16. Tenemos otra operación ahí. En A asignamos B menos D. En A tenemos, en B tenemos 5 menos 5, que es del D. En A se asigna el, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa de la misma manera con el 11? Se elimina y se queda almacenado el 0. Entonces, si hacemos una tabla de resumen, podemos decir que en A está 0, en B está en 5, en C 16 y en D está el 5. La información que nosotros almacenamos en cada uno de los identificadores, como pueden ver ustedes, puede variar de acuerdo a las instrucciones que se vayan dando de acuerdo a cada una
y puede ir tomando diferentes valores, lo que nos lleva a tener un concepto de lo que es constante y también variable. Como su nombre se lo dice, constante son datos que no cambian durante la ejecución del programa. Habrán datos que deben iniciar con un valor y mientras se vaya ejecutando o realizando el resto de operaciones no va a cambiar. A eso se denomina constante. Nosotros utilizamos en programación constante para definir valores, por lo general matemáticos, magnitudes físicas que son constantes y que son necesarias utilizarlas dentro de la programación para realizar algún tipo de operación. Como por ejemplo una magnitud física que es constante y que no varía, el valor de la gravedad, la cual podríamos definir al inicio del programa y este valor se lo puede utilizar en el resto de operaciones y no va a cambiar. Una magnitud matemática, por ejemplo el valor de pi, también es un valor establecido que lo puedo definir y que no va a cambiar. Además de ello podemos utilizar otro tipo de constantes que son las personalizadas por el programador. Luego tenemos el concepto de variable, que es como vamos a denominar de ahora en adelante a nuestros identificadores. Las variables son aquellas que pueden modificar su contenido, como habíamos visto en el ejemplo anterior, durante la ejecución del programa. Un identificador parte al inicio con un programa y va tomando diferentes valores mientras se ejecuta, pudiendo hacer solamente referencia al último valor, que es lo que había mencionado, ¿no? Si existe alguna instrucción que hace referencia a variables que ya tenían almacenado otro valor, simplemente este se elimina y se almacena el nuevo valor. Vamos a hacer aquí un ejemplo. A es igual a 3, entonces vamos a crear una tablita con los valores que se van asignando. En A asigno el 3, en B asigno el 6, en C asigno el 3. Dice, en A asígneme lo que está en B más lo que está en C. En B está el 6, en C está el 3. En A se asigna el 9. De la misma manera decimos que el valor que estaba anteriormente, que es el 3, se elimina y toma el nuevo valor, que es el 9. Nosotros podemos representarlo de esta manera para no tener que eliminar o borrar el valor anterior. Simplemente lo tachamos y se asigna el nuevo valor. En B asígneme A por C. A que vale 9, C que vale 3. En B se asigna el 27. ¿Qué pasa con el valor anterior? Se elimina y se almacena el nuevo valor, que en este caso sería el 27. En C asígneme B dividido para A. B que vale 27, A que vale 9. 27 para 9, a 3. En este caso en C se va a asignar el mismo valor que es el 3. ¿Sí? Entonces se va a mantener. Se elimina el 3, se mantendría el nuevo valor. Como hemos visto aquí en los dos ejemplos que he puesto, nosotros podemos realizar diferentes tipos de operaciones. Dentro de las operaciones que podemos realizar ya hemos utilizado algunos de los operadores que se maneja dentro de lo que es la programación. Sí, ahí tenemos en el ejemplo, por ejemplo, una suma se realiza con el signo más, una multiplicación utilizamos el asterisco y para la división vamos a utilizar el slash. Dentro de los operadores que acabé de utilizar, como había mencionado, existen diferentes tipos de operadores u otros operadores que también podemos utilizar. Tenemos los operadores aritméticos que ya había utilizado y que ya había mencionado, que es la suma, el más, el guión, que es para la resta. Aquí utilizamos el asterisco para lo que es la multiplicación. No utilizamos ni el por, ni la x, ni el punto. En programación se utiliza el asterisco. Y finalmente para la división vamos a utilizar el slash, que es el que tenemos aquí. Más adelante vamos a ver que existen otros tipos de operadores que también podemos realizar. Otros operadores que vamos a utilizar son los operadores lógicos, que nos van a servir más adelante para realizar lo que son preguntas o consultas dentro de las estructuras de condiciones. Vamos a ver el operador AND, el operador OR y el operador NOT. Y el tercer tipo de operadores son los operadores de relación, que de la misma manera tenemos ahí algunos ejemplos, como el signo igual, menor, mayor, diferente, y los otros operadores que también conocemos también podemos utilizarlos, como el menor que, el mayor que más adelante también vamos a ejemplificar. Voy a utilizar primeramente los operadores aritméticos
les voy a explicar los operadores aritméticos que tenemos. En esta tabla podemos observar los operadores aritméticos en los cuales nos van a permitir realizar operaciones, como su nombre lo dice, de forma aritmética, sí, entre operandos. Mencioné algunos de los operadores que se utilizan y que ya ejemplificamos también, pero aparte de estos, también utilizamos otro tipo de operadores. Para lo que es la potenciación, vamos a utilizar el operador que tenemos ahí, que es como un triángulo. Para lo que es la raíz cuadrada, o los tres últimos operadores que tenemos ahí, raíz cuadrada, toma del cociente y toma del residuo, estas son funciones predefinidas de cada uno de los programas. En este caso nosotros vamos a utilizar estos tipos de operaciones, estos tres tipos de operadores, que son para la raíz cuadrada, el comando, la función sqrt, ¿sí? Determina la raíz cuadrada. Vamos a utilizar también la función trunc, que toma el cociente de un número, ¿sí? Una división, y el mod, que toma el residuo de una operación, o de una división. Entonces, para lo que es, por ejemplo, la función sqrt, la vamos a utilizar simplemente el nombre de la función, que en este caso es sqrt, y entre paréntesis vamos a indicar el número del cual queremos obtener la raíz cuadrada, por ejemplo 9. ¿Sí? Y esto podemos almacenar en un identificador que vamos a denominar variable, por ejemplo c. En c asigneme la raíz cuadrada de 9, que vamos a almacenar en c, en 3. ¿Sí? Para lo que es la división, los otros dos operadores, que es el trunc y el mod, por ejemplo, voy a tener una división 7 dividido para 2, ¿sí? Como es una operación que no nos va a dar un valor entero, sino también tenemos parte restante o residuo, ¿sí? Aquí nos da 3 y me sobra 1. Existen operaciones en las cuales nosotros debemos o necesitamos almacenar el cociente y el residuo de una división. Para almacenar el cociente de la división yo voy a utilizar el trunc, y para almacenar el residuo de la división, que está aquí, vamos a utilizar el mod. ¿Sí? Cada uno de ellos tiene su sintaxis y su forma de trabajar. En el caso del trunc, si yo quiero almacenar la parte del cociente de la división, simplemente lo que vamos a hacer es decir, en p asígneme, ¿sí? La división de el dividendo, que en este caso es el 7, el cual nosotros le podemos asignar de la misma manera a una variable. ¿Sí? Voy a decir que 7 estaba almacenando en la variable a y el 2 en una variable b. ¿Sí? Entonces, al ingresar en la instrucción, voy a poner que en p asígneme el cociente, que lo voy a extraer con la función trunc de a sobre b, ¿sí? El dividendo sobre el divisor. Esa es la forma en la que se ingresa, ¿no? O la sintaxis. Ahora, si necesitamos almacenar el residuo de la división, de la misma manera, voy a decir q es igual al dividendo, que es a, ¿sí? El operador, que es mod, y el divisor, que en este caso es b. ¿Sí? Es la forma en la que se ingresa la sintaxis de estas dos funciones. En el primero, el operador se encuentra al inicio, y en el residuo el operador se encuentra en el medio de los dos operandos. ¿Cómo se quedan almacenadas las variables? En p, entonces, he almacenado, ¿sí?, la división de a para b, el cociente, que se almacena en p, en 3, de acuerdo al ejemplo que tenemos ahí, y en q se almacena el residuo, que en este caso sería 1. ¿Sí?
Pues nosotros podemos utilizar estas dos funciones para almacenar el cociente y el decido de una división, además también de la raíz cuadrada que ya había mencionado anteriormente. El otro operador que me faltó mencionar también es el operador de la potencia. Simplemente vamos a poner m es igual, ¿sí?, a 3 elevado al cuadrado, que se almacena en m, el 9. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a trabajar de esta manera. Otra forma u otra utilidad que tenemos para la función trunc es que también nos permite obtener o extraer la parte entera de un número. Vamos a suponer que estoy trabajando con un número decimal en el cual necesito solamente la parte entera. Entonces yo voy a definir una variable s igual a 5.8, ¿sí? Y puedo utilizar la función trunc, digo t es igual a trunc de s, que se va a almacenar en la variable t, el 5, ¿sí? Almacena la parte entera, que sería el 5. No quiere decir tampoco que no pueda extraer o trabajar con número entero, ¿sí? Supongamos que ya s no vale 5.8, sino vale solamente 5. Si yo ejecuto la misma instrucción, digo el trunc de s, ¿sí?, en t, que se va a almacenar el 5 mismo, ¿sí? También puedo utilizarlo de esta manera, esta función o este operador aritmético. Cuando nosotros trabajamos con operadores aritméticos como los que acabé de mencionar, es necesario indicar que en programación los operadores aritméticos también trabajan o tienen jerarquía en las operaciones. Lo primero que resuelve es la destrucción de lo que son paréntesis, luego todas las operaciones de potencia y radicación, después todo lo que es multiplicación y división, y por último todo lo que sea sumas y restas. Al igual que en las otras asignaturas en las cuales trabajamos con números, existe jerarquía de las operaciones. Aquí de la misma manera vamos a tener este tipo de jerarquías, las cuales debemos tomar en cuenta en el momento en que se realice o se ingrese una operación en la parte de las instrucciones.